my name is Alomé Garcia Dominguez, and with my classmate Samuel Santiago Garcia Campos, we're going to talk about the original article metformin in this RBMS3 expression enhances ferroptosis and suppresses ovarian cancer progression. Metformin is a medication primarily used to manage type 2 diabetes. RBMS3 is a tumor suppressor implicated in several cancers. The metformin stimulates the expression of this gene, suppressing the ovarian cancer through ferroptosis. In ovarian cancer, cells in the ovary become abnormal and multiply uncontrollably to form a tumor. 90% of primary ovarian tumors are epithelial carcinomas. Diagnosis of early-stage ovarian cancer is difficult, as there are not reliable screening tests and symptoms of ovarian cancer, often do not present until advanced stage of disease. The general objective of this article is that this study explores whether metformin induces ferroptosis and inhibits ovarian cancer progression through the RBMS3 pathway. En la detección de apoptosis se detenieron las células con anexina B, F y TC y propídeo de yoduro, que solo puede penetrar las células con membranas dañadas. Todo eso para evaluar si el tratamiento con metformina induce apoptosis en las células de cáncer de ovario, diferenciándola de otros tipos de muerte celular. La transfección celular se usó para silenciar la expresión de RBMS3 en las células de cáncer de ovario mediante pequeños fragmentos de ARN de interferencia. Se utilizaron dos secuencias, siRBMS3 dirigida contra el gen y siNS, que es control negativo sin efecto sobre el gen. Esto permitiría estudiar si este gen es clave en la ferroptosis inducida por la metformina. La prueba Western Blot se basa en la identificación de una proteína específica en una muestra, donde primeramente se realiza una electroforesis y posteriormente mediante un anticuerpo se realiza la identificación de la molécula. En este caso, se realiza la prueba para identificar cómo la metformina afecta la expresión de dicha proteína en las células cancerígenas. La reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa con transcripción inversa se utiliza para medir la cantidad de una molécula de RNA mensajero de una muestra mediante la transcripción inversa para conseguir el DNA complementario, y posteriormente con cebadores se produce una amplificación de esta secuencia de DNA. En este estudio se realizó la prueba para cuantificar el RNA mensajero y las proteínas de las células y analizar los niveles de expresión de cada uno de estos genes. En el panel C de la figura 1, en la primera fila tenemos el ensayo EDU, que se usa para detectar la viabilidad de la proliferación celular, y podemos ver que a mayor concentración de metformina, menor será la proliferación de las células de cáncer de ovario, lo que sugiere que se inhibe su crecimiento. En la segunda fila tenemos células teñidas con DAPI, que lo que hará es detectar ADN en las células. Si la cantidad de células teñidas con EDU disminuye en relación con DAPI, significa que efectivamente la metformina inhibe la proliferación celular. En el panel E de la figura 2 se presentan los niveles de proteínas ferroptóticas mediante Western Blot. Podemos observar que la metformina aumenta la expresión de PTGS2 y ACSL4, que son promotores de ferroptosis, y disminuye estas dos proteínas, que son inhibidores de ferroptosis, lo que confirma que la metformina induce ferroptosis en estas células. En el panel B de la figura 3 podemos evaluar los niveles de RBMS3 en diferentes líneas celulares de cáncer de ovario frente a células epiteliales ováricas normales. Los niveles más bajos los presenta la línea A2780, lo que nos indica que esta puede ser un buen modelo experimental para ver si se puede restaurar la expresión de RBMS3, y la banda más intensa la presenta la célula normal. En la figura 3, en el panel D, se observa que en la célula control el gen RBMS3 está desaparecido, por lo que no se presenta, mientras que en la célula que se le aplicó metformina a 10 milimoles se ve que el gen RBMS3 está más presente. En la figura 4, panel F, se observan diferentes genes. El gen ASL4 y PTGS2 son genes que se aumentan su expresión cuando hay ferroptosis, mientras que los GPX4 y SLC7A11 disminuyen cuando hay ferroptosis. En el caso del control se ve que disminuyen estos dos y aumentan estos dos, por lo que no hay ferroptosis. En el caso de la metformina y la metformina con el ARN de interferencia de cadena aleatoria, se ve que hay aumento en estos dos genes, lo que significa que sí hay ferroptosis, mientras que hay disminución de estos dos genes. En el caso de la metformina con el gen de interferencia para el RBMS3, hay disminución de estos dos y aumento de estos dos, lo que quiere decir que no hay ferroptosis. En la figura 5 ya es una prueba in vivo en ratones. Se puede observar los mismos genes en los cuales en el control y en la metformina con el ADN de interferencia para este gen
se observa que hay una disminución en la expresión de estos dos, mientras que hay un aumento en la expresión de estos dos, lo que quiere decir que no hay ferroptosis. Además, la expresión del gen RBMS3 es casi nulo en esta y en esta, mientras que en los dos que tienen la metformina es pues sin agentes externos, este tiene un agente que no interfiere, la expresión de estos dos genes está aumentada, mientras que estos dos está disminuida, además que la expresión del gen RBMS3 está bastante aumentada. Now, in the discussion, we have different studies that have supported the metformin role in cancer inhibition. First of all, we have Jinti et al. That says our earlier studies confirm its role in inhibiting ovarian cancer progression by modulating the immune microenvironment. Second one, we have Cajuela and et al. That says metformin has been reported to inhibit cancers through various mechanisms. And finally, we have Uran CK et al. That says RBMS3 is expressed at lower levels in ovarian cancer, and that metformin can elevate expression. This your contribution aligns with the study findings, which highlights the metformin role in ferroptosis induction and RBMS3 upregulation as potential mechanisms against ovarian cancer. Now the conclusions are that we can conclude that the expression of the RBMS3 gene is directly related to the metformin was supplied to the cells, and it makes the cells die through ferroptosis. The second one is very important, the study of some drugs and the impact that they have in our body, and the capacity of fighting against some pathologies that in several cases are terminal. And the third one is that the molecular biology is a very helpful tool in this kind of studies because it allows the identification of the specific proteins that are needed to be successful in the study. It also helps the modification of some DNA or RNA chains to prove that the effectiveness of the drug in the study.